Muchas personas creen que explorar la naturaleza es la mejor forma de aliviar el estrés. Un paseo por bosques verdes y a lo largo de arroyos puede sentirse celestial. Pero ¿y si un paseo tan común terminara en una inesperada visita al hospital? ¿Cómo podría pasar eso? Acompáñanos mientras compartimos historias de amantes de la naturaleza que tuvieron encuentros desafortunados con la vida salvaje como osos grizzly. En las primeras horas de una mañana brumosa, el sol apenas comenzaba a lanzar una pálida luz sobre el denso dosel de las montañas Adirondack. Mike y Sarah eran excursionistas experimentados con años de experiencia entre ambos. Ya estaban a varios kilómetros de su viaje. Mike, con un rostro curtido por el clima que contaba innumerables aventuras, lideraba el camino. Su mochila estaba cargada con provisiones, planeadas meticulosamente para su expedición de varios días. Detrás de él, Sarah se movía con sus pasos ligeros y seguros a pesar del terreno irregular. Sus ojos escaneaban el entorno constantemente. Ambos excursionistas conocían bien el arte de la supervivencia al aire libre. Sabían del terreno, sus peligros y su belleza íntimamente. La pareja había planificado este viaje eligiendo una ruta que los llevaría a través de las partes más remotas y hermosas del parque. Estaban equipados con todo lo necesario: mapas topográficos, dispositivos GPS y suficiente comida y agua para varios días. También habían traído spray antiosos, una precaución que nunca dejaban de tomar, aunque rara vez habían tenido que usarlo. Al descender por el otro lado de la pendiente, el sendero se niveló y el follaje se volvió más denso. Tuvieron que abrirse paso a través de la espesura. Su avance se ralentizaba por la vegetación enmarañada. Fue entonces cuando Mike notó la primera señal de que algo andaba mal. Un conjunto de grandes huellas en la tierra blanda, parcialmente ocultas por la maleza, pero inconfundibles en tamaño y forma. Se detuvo agachándose para examinarlas más de cerca. Huellas de oso frescas. Señaló a Sarah para que se acercara, mostrando las huellas. Ella asintió con expresión seria. Ambos sabían la importancia de la precaución en territorio de osos. Ya se habían encontrado con osos antes, pero siempre a una distancia segura. Tenían un gran respeto por esas poderosas criaturas y sabían que no debían correr riesgos innecesarios. Siguieron adelante con los sentidos agudizados y más cautela. El bosque estaba silencioso, los sonidos habituales de la fauna se habían apagado. Era como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Llevaban varias horas caminando cuando llegaron a un pequeño claro bañado por la luz del sol. En el centro se alzaban unos arbustos de bayas, con su fruta oscura y madura brillando bajo la suave luz. Fue entonces cuando vieron al oso. Un gigantesco grizzly con su pelaje de tonos marrones y plateados estaba buscando alimento cerca de los arbustos. Sus poderosas patas se movían con sorprendente delicadeza mientras recogía bayas de los arbustos. El oso aún no los había notado, completamente concentrado en su tarea. Mike y Sarah se congelaron con los corazones latiendo a 1000 por hora. Les habían enseñado que la mejor manera de evitar un encuentro peligroso con un oso era hacer ruido, para alertar al animal de su presencia antes de que se sintiera amenazado. Pero en ese momento dudaron, sorprendidos y demasiado cerca para sentirse cómodos. El oso levantó la cabeza, olfateando el aire. Sus pequeños ojos oscuros se fijaron en los excursionistas y un gruñido bajo brotó de su garganta. En un instante, la actitud del oso cambió. Se irguió sobre sus patas traseras, sobresaliendo por encima de los arbustos, y luego cayó nuevamente corriendo hacia ellos. Mike y Sarah reaccionaron con años de entrenamiento, entraron en acción. Comenzaron a retroceder lentamente, evitando movimientos bruscos que pudieran provocar más al oso. Mike buscó el spray antiosos en su cinturón, con las manos temblorosas mientras intentaba quitarle el seguro. Sarah hizo lo mismo, sabiendo que su única esperanza era mantener su posición y esperar que el oso se disuadiera. Pero el oso estaba demasiado cerca, demasiado rápido. Cubrió la distancia entre ellos en cuestión de segundos. Mike sintió un dolor abrasador cuando las garras le rasgaron el pecho, tirándolo al suelo. Intentó protegerse, pero el oso fue implacable. Sus mandíbulas chasquearon sobre él con su peso aplastante. Sarah, con el corazón palpitando de miedo y adrenalina, logró preparar su spray antiosos. Lo apuntó hacia la cara del oso y presionó el gatillo. Una nube de spray naranja y penetrante estalló, envolviéndole la cabeza. El oso retrocedió sacudiendo la cabeza y rascándose los ojos, gruñendo de rabia y confusión. El spray funcionó. El animal se dio vuelta y huyó, desapareciendo en el bosque tan rápido como había aparecido. El silencio que siguió solo fue roto por la respiración dificultosa de Mike y los lejanos cantos de los pájaros que ahora volvían a su habitual coro. Sarah cayó de rodillas junto a Mike,
con las manos temblorosas mientras evaluaba sus heridas. Su pecho era un desastre sangriento de carne desgarrada y profundas heridas. Abrió el botiquín de primeros auxilios, concentrada en detener el sangrado y mantenerlo con vida. Aplicó presión en las heridas, usando gasas y vendajes para contener la hemorragia. Los ojos de Mike se entreabrieron, su rostro pálido y retorcido de dolor. Intentó hablar, pero Sarah lo silenció con voz calmada y firme. Necesitaban ayuda y rápido. Tomó el teléfono satelital, su salvavidas en emergencias como esa. Con los dedos temblorosos, marcó para pedir ayuda, dando su ubicación y la gravedad de las heridas de Mike. El tiempo parecía estirarse mientras esperaban al equipo de rescate. Sarah permaneció al lado de Mike, hablándole, tranquilizándolo y manteniéndolo consciente. Monitoreaba su respiración, revisaba su pulso y rezaba para que llegara la ayuda a tiempo. El bosque a su alrededor parecía cerrarse. Los árboles eran testigos silenciosos de su prueba. Horas después, el helicóptero apareció en el horizonte y el equipo de rescate descendió con eficiencia practicada, sus rostros calmados y concentrados mientras tomaban el control de la situación. Estabilizaron a Mike, lo colocaron en una camilla y lo transportaron por aire al hospital más cercano. Sarah observó con el corazón lleno de preocupación y alivio mientras el helicóptero se alejaba, llevando a su amigo a un lugar seguro. Tras el ataque, el bosque pareció volver a su tranquilidad habitual. La niebla se levantó, el sol atravesó el dosel y los pájaros reanudaron sus cantos. Pero para Mike y Sarah, el encuentro había dejado una marca imborrable. La imprevisibilidad de la naturaleza, su poder bruto y la fragilidad de la vida humana habían quedado subrayados de manera cruda y brutal. La recuperación de Mike fue larga y dolorosa, su cuerpo llevando las cicatrices de su encuentro con el grizzly. Sarah permaneció a su lado, apoyándolo durante los difíciles meses de rehabilitación. El vínculo entre ambos, forjado a través de años de aventuras compartidas y ahora templado por esta experiencia casi fatal, se hizo aún más vital. El sol aún estaba bajo en el cielo cuando el grupo de excursionistas internacionales comenzó su travesía por los senderos escarpados de los Pirineos, en la frontera entre Francia y España. El cielo era de un azul cerúleo y despejado, prometiendo un día perfecto para la aventura. El grupo era una mezcla ecléctica de excursionistas experimentados y entusiastas novatos, todos atraídos por el terreno desafiante y las impresionantes vistas que los Pirineos prometían. Liderando el grupo estaba Isabelle, una guía de montaña francesa con un conocimiento profundo de los senderos. Su cabello rubio estaba recogido en una trenza apretada y su rostro tenía el bronceado de alguien que pasa la mayor parte de sus días al aire libre. Junto a ella estaba Javier, un biólogo español especializado en ecosistemas alpinos. Entre los excursionistas estaban Hiroshi y Anika, ambos japoneses. Liam, un ingeniero irlandés fascinado por la geología, y Amara, la única africana del grupo, originaria de Kenia. A medida que el grupo subía, el bosque se volvía más escaso, dando paso a afloramientos rocosos y prados abiertos salpicados de flores silvestres. El camino se volvía más empinado y el grupo se dispersaba ligeramente, cada excursionista encontrando su propio ritmo. Isabel vigilaba atentamente para asegurarse de que nadie quedara demasiado atrás. Después de varias horas de intensa caminata, llegaron a un mirador que ofrecía una vista panorámica de las montañas circundantes. El paisaje se extendía ante ellos con una asombrosa vista de picos escarpados, profundos valles y ríos serpenteantes. El grupo se reunió en el borde, maravillado por la belleza y la sensación de vastedad. Decidieron hacer una pausa, dejaron caer sus mochilas y se sentaron en la hierba. Liam sacó un mapa y trazó la ruta con un dedo mientras Anika y Amara compartían una bolsa de frutos secos. Hiroshi comenzó a montar su cámara. Fue entonces cuando notaron el movimiento en la pendiente debajo de ellos. Al principio era solo una sombra contra las rocas, pero pronto se materializó en una forma grande y corpulenta. Un oso grizzly con su pelaje, una mezcla de marrón y gris, descendía desde las alturas. Isabel y Javier intercambiaron una mirada de preocupación. Los osos grizzly no eran comunes en esa parte de los Pirineos, y su presencia solo podía significar una cosa: el hambre los había llevado hasta allí. El oso se movía con una lenta y deliberada gracia, sus poderosos músculos ondulando bajo su espeso pelaje. Olfateaba el aire, sin duda captando el olor de los excursionistas y su comida. Isabel le hizo señas para que todos permanecieran tranquilos y en silencio, pero la emoción era palpable. Hiroshi no pudo resistir la oportunidad de una fotografía. Ajustó su lente enfocando al oso y capturar ese raro encuentro.
Mientras Hiroshi tomaba fotos, el oso pareció notar al grupo. Se detuvo con su cabeza girando en su dirección. Los excursionistas observaban, llenos de una mezcla de asombro y ansiedad. El oso dio unos pasos tentativos hacia ellos, y el ambiente cambió. Lo que había sido un emocionante avistamiento de vida silvestre se convirtió rápidamente en un peligro potencial. Javier susurró que todos retrocedieran lentamente, pero los excursionistas estaban hipnotizados, sus instintos por capturar el momento superando su sentido de precaución. Los movimientos del oso se volvieron más decididos, sus ojos fijos en el grupo. Isabel sabía que debían actuar rápido. Buscó en su mochila el aerosol para osos. La respuesta del oso fue inmediata y alarmante. Se puso de pie sobre sus patas traseras, emitiendo un gruñido gutural. Los excursionistas se quedaron congelados, dándose cuenta tarde de que habían cruzado una línea. En un abrir y cerrar de ojos, el oso corrió cubriendo la distancia entre ellos con una velocidad aterradora. El pánico se desató. Los excursionistas se dispersaron, dejando caer sus mochilas y huyendo en diferentes direcciones. Isabel gritó para que todos se reagruparan, pero su voz se perdió en el caos. El oso se abalanzó sobre Hiroshi, golpeándolo con una enorme garra. Él cayó dejando escapar un grito de dolor mientras las garras del oso rasgaban su pierna. Amara agarró una olla de su mochila y comenzó a golpearla con una piedra, el sonido metálico resonando en las montañas. Liam se unió, usando sus bastones de senderismo para hacer tanto ruido como fuera posible. El oso vaciló, confundido por el repentino estruendo. Isabela aprovechó el momento, disparando una ráfaga de aerosol para osos hacia el animal. La niebla acre alcanzó el rostro del oso, haciéndolo resoplar y sacudir la cabeza con irritación. Retrocedió gruñendo, pero claramente disuadido por el ruido y el aerosol. Javier siguió gritando, agitando los brazos para parecer más grande. El oso retrocedió unos pasos más, luego se dio la vuelta y se internó en los árboles. Los excursionistas se agruparon alrededor de Hiroshi, que se agarraba la pierna herida. La sangre manchaba sus pantalones y su rostro estaba pálido de dolor. Amara, que era enfermera, evaluó la herida aplicando presión para detener el sangrado, mientras Isabel pedía ayuda por radio. Mientras esperaban el rescate, el grupo se mantuvo unido, sacudido por el cercano peligro. El paisaje a su alrededor parecía menos acogedor, la belleza de las montañas ahora teñida con el recuerdo del peligro. Habían ido en busca de aventura, pero lo que encontraron fue una dura lección sobre el poder de la naturaleza y la importancia de respetarla. Cuando llegó el helicóptero, los excursionistas ayudaron a llevar a Hiroshi al claro, donde pudo ser trasladado a un lugar seguro. Mientras observaban el helicóptero desaparecer en el horizonte, sabían que su aventura estaba lejos de haber terminado, pero que los había cambiado para siempre. Recogieron sus pertenencias, su ánimo sombrío pero agradecido. Cada paso de regreso les recordaba los eventos del día, la belleza de los Pirineos ahora entrelazada con el recuerdo del oso. Se movían como uno solo, su vínculo fortalecido por la experiencia compartida. Varios meses después, Hiroshi se recuperó de sus heridas con su pasión por la fotografía intacta. Sus fotos del viaje, incluidas las últimas antes del ataque del oso, se convirtieron en recordatorios conmovedores de la delgada línea entre la belleza y el peligro. El sol de la mañana bañaba las montañas rocosas en una luz dorada, iluminando el dosel de pinos y álamos. Jack y Emily esperaban con ansias esta caminata, buscando desconectarse de la vida en la ciudad y reconectar con la naturaleza. Llevaban lo esencial en sus mochilas: agua, barras energéticas, un botiquín y una bengala de emergencia. Confiados en el pronóstico de buen clima, no se dieron cuenta de la tormenta que se acercaba. Al comenzar el ascenso, el aire fresco de la montaña los llenaba de energía. El popular y bien señalizado sendero serpenteaba por prados llenos de flores silvestres y arroyos alimentados por el deshielo de principios de verano. Jack lideraba con confianza mientras Emily se maravillaba con el paisaje. Los sonidos de los pájaros y los animales contribuían a la sinfonía natural. Al mediodía, llegaron a un saliente rocoso con vistas panorámicas de picos y valles. Hicieron una pausa para un almuerzo sencillo, disfrutando de la belleza serena a su alrededor. Todo parecía perfecto mientras el sol les calentaba el rostro, pero un frente frío avanzaba desde el norte. Nubes oscuras se acumularon sin que ellos lo notaran y la temperatura cayó. Comenzaron a caer los primeros copos de nieve. La tormenta transformó la suave brisa en un viento helado, arrojando nieve horizontalmente y reduciendo la visibilidad.
El sendero se volvió irreconocible. A medida que la nieve se intensificaba, su avance se ralentizó. Los marcadores del sendero desaparecieron en la tormenta y comenzaron a perder el rumbo. Al darse cuenta de que estaban perdidos, el miedo se apoderó de ellos. Sin estar preparados para la tormenta, su emoción inicial se convirtió en preocupación. La ropa que llevaban, adecuada para una caminata en clima templado, no era suficiente para las temperaturas bajo cero. Los dedos de manos y pies comenzaron a entumecerse mientras intentaban seguir moviéndose para mantenerse calientes. La nieve implacable hacía cada paso más difícil. La desesperación los invadía mientras buscaban refugio, sabiendo que su supervivencia dependía de ello. Entre la densa nieve, Jack divisó una forma oscura a lo lejos, posiblemente una cueva o una roca hueca. Avanzaron hacia ella con esperanzas crecientes y descubrieron que era un gran agujero, parcialmente cubierto por nieve y vegetación. Sin otras opciones y con la tormenta intensificándose, decidieron refugiarse allí. El agujero resultó ser una guarida de osos. Estaba oscuro y estrecho, pero los protegía del viento y la nieve. Se acurrucaron juntos para conservar el calor, conscientes del riesgo de estar en el territorio de un oso, pero priorizando su supervivencia inmediata. Pasaron horas con la tormenta rugiendo afuera. Exhaustos y adoloridos por el frío, luchaban por mantenerse despiertos, sabiendo que dormir podría ser fatal. De repente, un gruñido bajo rompió el silencio. El oso había regresado, bloqueando su única salida. El pánico se apoderó de ellos cuando el oso comenzó a avanzar. En un momento de claridad, Jack recordó la bengala de emergencia en su mochila. Con manos temblorosas la encendió, y la luz brillante y el humo sorprendieron al oso. El oso se echó hacia atrás, desorientado por la inesperada explosión de luz. Jack usó la bengala para mantener al animal a raya. El espacio confinado amplificaba la tensión, con los rugidos del oso resonando en las paredes. Emily se aferraba al fondo de la guarida, su corazón latiendo con fuerza. Después de lo que pareció una eternidad, el oso retrocedió ahuyentado por la bengala. Jack y Emily quedaron solos en la guarida, con el olor acre del humo mezclado con el rancio aroma del lugar. Su alivio fue breve cuando evaluaron sus heridas. Jack tenía profundos cortes en el brazo, y Emily había sufrido una dolorosa mordida en la pierna. La tormenta no daba señales de detenerse, y sabían que no podían quedarse en la guarida indefinidamente. Tenían que encontrar una forma de pedir ayuda o regresar a la civilización. Con la bengala apenas chisporroteando, se prepararon para enfrentar la tormenta. La nieve era más profunda ahora, y el frío atravesaba su ropa como un cuchillo. Intentaron descender esperando encontrar una carretera o señales de actividad humana. La tormenta había transformado el paisaje, borrando puntos de referencia y haciendo la navegación casi imposible. El frío drenaba su energía y tropezaban con sus heridas, y el congelamiento haciéndoles mella. Al caer la noche, la temperatura bajó aún más. Estaban agotados y sus cuerpos luchaban por mantenerse calientes. La posibilidad de no sobrevivir la noche rondaba sus mentes. No tenían más opción que seguir moviéndose, impulsados por el instinto de supervivencia. Por pura suerte, encontraron una vieja cabaña en desuso. Estaba parcialmente derrumbada con el techo hundido en un lado, pero les ofrecía una oportunidad de sobrevivir. Entraron arrastrándose, usando sus últimas fuerzas para bloquear el viento y la nieve. La cabaña ofrecía un refugio mínimo, pero era mejor que estar expuestos a la tormenta. Se acurrucaron juntos temblando incontrolablemente. El brazo de Jack latía de dolor. La hemorragia se había ralentizado, pero no detenido. La pierna de Emily estaba hinchada y amoratada. Cada movimiento era un tormento. Las horas pasaban lentamente con la tormenta implacable. Se turnaban para mantenerse despiertos, asegurándose de que el otro no cayera en la inconsciencia. Al amanecer, la tormenta se calmó. El paisaje estaba irreconocible, cubierto por una gruesa capa de nieve. Jack y Emily sabían que tenían que moverse rápidamente. Estaban heridos y sufrían de congelamiento. Pero el fin de la tormenta les daba una chispa de esperanza. Usaron sus últimas fuerzas para crear una señal, organizando ramas en un patrón visible desde el aire. Su calvario los había dejado débiles y desorientados, pero el instinto de supervivencia los impulsaba. Avanzaron tambaleantes por la nieve, rezando por ser rescatados. Cuando parecía que no podían seguir más, el sonido distante de un helicóptero rompió el silencio. Agitaron frenéticamente un trozo de tela como señal. El helicóptero sobrevoló y momentos después, los rescatistas descendieron para llevarlos a salvo. Jack y Emily fueron trasladados en avión a un hospital, con sus cuerpos devastados por el frío y las heridas. El equipo médico trabajó rápidamente para estabilizarlos, tratando sus lesiones y el congelamiento.
El ataque del oso y la brutal tormenta de nieve los dejaron con cicatrices, tanto físicas como emocionales. Su experiencia fue un recordatorio de los peligros que presentan el clima extremo y la vida silvestre en la naturaleza. El sol se levantaba sobre el horizonte bañando con una luz dorada los antiguos bosques de Eslovenia. En este sereno y místico paisaje, un grupo de ecoturistas se había reunido, ansiosos por explorar la belleza intacta de esta maravilla natural. Guiaba el grupo Alexander, un guía local experimentado con un profundo conocimiento del bosque y sus habitantes. Sus ojos brillaban con emoción mientras saludaba a los turistas que buscaban conectarse con la naturaleza. Mariana, Xavier, Lucía, Diego y Sofía estaban allí, todos provenientes de Sudamérica. El grupo comenzó su recorrido por el bosque, el aire lleno de sonidos de aves y el suave susurro de las hojas. El sendero era angosto y serpenteante, flanqueado por antiguos árboles que parecían tocar el cielo. Alexander avanzaba con paso firme, deteniéndose de vez en cuando para señalar flora interesante o señales de vida salvaje. Su profundo respeto por el bosque se evidenciaba en sus movimientos, siendo cuidadoso de no alterar el delicado equilibrio de este ecosistema prístino. El grupo lo seguía de cerca, sus ojos llenos de asombro mientras absorbían las vistas y sonidos a su alrededor. A medida que se adentraban más en el bosque, el dosel se espesaba, proyectando una sombra moteada en el sendero. Alexander conocía bien esta cascada, era una joya escondida, un lugar de tranquilidad y belleza natural, raramente visitado por humanos. El grupo salió del denso bosque hacia un pequeño claro, donde la cascada caía por un acantilado rocoso hacia una piscina de agua cristalina. La vista era impresionante, un testamento a la belleza cruda e indómita de la naturaleza. Los turistas se tomaron un momento para absorber la escena, sus rostros iluminados de asombro y admiración. Alexander hizo una señal al grupo para reunirse alrededor de una roca plana, donde podrían sentarse y descansar. Comenzó a compartir historias del bosque, relatos de sus antiguos árboles y la fauna que lo habitaba. Los turistas escuchaban atentos, sus mentes transportadas a un tiempo en que el bosque estaba intacto por manos humanas. Sin que el grupo lo supiera, no estaban solos en este paraíso aislado. Un oso grizzly atraído al borde del agua para beber había estado observando a los recién llegados desde las sombras. Al acercarse el oso al agua, el olor de los turistas llegó a su nariz sensible. Se detuvo con sus poderosos músculos, tensándose mientras evaluaba la situación. El oso no era agresivo, pero estaba alerta y protector de su territorio. Cualquier amenaza percibida podría desencadenar una respuesta defensiva. Alexander notó el sutil cambio en la atmósfera del bosque. Las aves se habían silenciado, y una quietud inquietante reemplazó los sonidos habituales del entorno. Sus instintos le decían que algo andaba mal, y rápidamente escaneó el área. Sus ojos se abrieron de par en par al divisar al oso, ahora visible al borde del claro. Hizo señas al grupo para que permanecieran quietos. Sus años de experiencia le habían enseñado la importancia de actuar con calma y mesura en situaciones como esta. Sabía que movimientos bruscos o ruidos fuertes podrían provocar al oso, transformando un encuentro tenso en uno peligroso. Al percibir la presencia del grupo, el oso comenzó a acercarse. Su enorme figura se movía con una gracia deliberada y amenazante. Cada paso lo acercaba más a los turistas. La mente de Alexander trabajaba rápido, recordando su entrenamiento y conocimiento del comportamiento de los osos. Sabía que hacer que el grupo pareciera no ser una amenaza era crucial para evitar un ataque completo. Alexander sacó de su mochila un aerosol para osos. Señaló al grupo que se quedaran detrás de él, formando una barrera protectora entre ellos y el oso que se aproximaba. Los turistas con miedo obedecieron, confiando en la experiencia de Alexander. El oso continuaba su avance, con los ojos fijos en el grupo. Emitió un gruñido bajo, una advertencia que resonó en el claro. Alexander sabía que debían actuar rápido para desescalar la situación. Levantó el aerosol para usarlo si era necesario, pero también comprendía que lo mejor sería evitar una confrontación. Pero los instintos del oso tomaron el control y comenzó a cargar. El suelo parecía temblar bajo el peso de sus potentes zancadas, sus ojos llenos de una determinación primitiva. Los turistas solo pudieron observar cómo el oso cerraba la distancia. Alexander actuó rociando el aerosol en un amplio arco. La potente niebla creó una barrera, haciendo que el oso se detuviera y sacudiera la cabeza, irritado. La embestida del oso titubeó pero no retrocedió. Se irguió sobre sus patas traseras, dominando al grupo con una presencia intimidante.
En el caos, Xavier tropezó y cayó. El movimiento repentino captó la atención del oso que se lanzó hacia él. El tiempo pareció detenerse cuando la gigantesca zarpa golpeó a Xavier, lanzándolo al suelo. El impacto fue tremendo y él gritó de dolor mientras se aferraba a su costado. El corazón de Alexander latía con fuerza al verlo en peligro. Volvió a rociar al oso, pero esta vez en su cara. El oso retrocedió, sacudiendo la cabeza y rugiendo de frustración. Se alejó desorientado por la sensación ardiente. Aprovechando el momento de respiro, Alexander indicó al grupo que se movieran rápidamente. Se levantaron apresuradamente, apoyando a Xavier mientras se retiraban hacia la parte más densa del bosque. El oso, aún agitado pero sin seguirlos, los observaba con ojos cautelosos. El grupo se apresuró a través del bosque, con respiraciones entrecortadas y corazones acelerados. Alexander los condujo a un lugar más seguro, un pequeño claro rodeado de espesura. Evaluó rápidamente las heridas de Xavier, notando las profundas laceraciones y la sangre que se filtraba por su camisa. Era evidente que Xavier necesitaba atención médica urgente. Alexander utilizó su teléfono satelital para pedir ayuda, proporcionando su ubicación y detalles del ataque. El equipo de rescate le aseguró que estaban en camino, aunque tardarían en llegar a un área tan remota. Mientras tanto, Alexander hizo lo mejor que pudo para estabilizar a Xavier, usando su botiquín de primeros auxilios para limpiar y vendar las heridas. Los turistas se acurrucaron juntos con rostros pálidos y cuerpos temblorosos. La realidad del encuentro los había sacudido profundamente, recordándoles la imprevisibilidad de la naturaleza y los riesgos inherentes de adentrarse en territorios salvajes. Alexander sentía una gran responsabilidad por la seguridad del grupo. La llegada del equipo de rescate trajo alivio. Xavier fue transportado cuidadosamente a un centro médico, donde recibió la atención que necesitaba. El resto de los turistas no sufrieron daños y agradecieron la rápida actuación de Alexander. En los días siguientes, el grupo encontró consuelo en la resistencia de la naturaleza. Visitaron a Xavier en el hospital, ofreciéndole su apoyo y compartiendo su gratitud por su valentía. La experiencia había forjado un vínculo entre ellos, una comprensión compartida de la frágil relación entre los humanos y lo salvaje. Las montañas de los Cárpatos, con sus vistas y antiguos bosques, siempre han atraído a los aventureros. Para el trío de excursionistas experimentados, Liam, Ava y Marcus, el llamado de la naturaleza era irresistible. Ese año su objetivo era explorar los rincones menos conocidos de esas montañas legendarias, buscando específicamente cuevas ocultas y la belleza intacta de la naturaleza. El viaje comenzó en una fresca mañana otoñal, cuando el trío partió de un pequeño pueblo en las faldas de las montañas. Sus mochilas iban cargadas con provisiones, cuerdas, mapas, comida y las herramientas esenciales para una larga travesía por el desierto. Los lugareños, acostumbrados a la llegada ocasional de aventureros, les advirtieron sobre los peligros de las montañas, particularmente la presencia de animales salvajes que se preparaban para hibernar. Confiado en su experiencia, el trío asintió pero no se desanimó. Durante días caminaron cada vez más profundamente en las montañas, descubriendo arroyos escondidos, cascadas y formaciones rocosas misteriosas. Sus noches transcurrían alrededor de una fogata, donde compartían historias y admiraban el cielo estrellado, inmaculado por las luces de la ciudad. Fue durante una de esas tranquilas noches que decidieron aventurarse en una zona señalada en su mapa, conocida por tener numerosas cuevas inexploradas. Al día siguiente, partieron temprano abriéndose camino a través de la densa maleza y empinadas pendientes. El aire se volvió más frío y el paisaje más intimidante. Tras varias horas de ardua caminata, llegaron a una parte aislada del bosque. La entrada de la primera cueva que encontraron estaba parcialmente oculta por zarzas y ramas colgantes, lo que daba la impresión de que la naturaleza misma guardaba sus secretos. Se abrieron paso a través de la maleza y entraron en la cueva. El aire en su interior era húmedo y fresco, y sus linternas revelaban paredes brillando de humedad. Avanzaron con cautela, conscientes del suelo irregular y el techo bajo. La cueva se extendía más de lo que esperaban, y la emoción del descubrimiento los impulsaba a continuar. A medida que se adentraban más, el túnel se abría en una cámara más grande. El aire era más denso allí, y los sonidos de agua goteando resonaban de manera inquietante. Fue en esa cámara donde vieron las primeras señales: profundas marcas de garras en las paredes y mechones de pelo dispersos en el suelo. La realización les golpeó. Habían tropezado con la guarida de un oso. Antes de que pudieran retroceder,
Un gruñido bajo y gutural resonó en la cámara. Sus linternas iluminaron la fuente del sonido, un enorme oso pardo que se despertaba de su hibernación. Los ojos del oso parpadearon con confusión y luego con ira. Se levantó sobre sus patas traseras, elevándose sobre los excursionistas con su gruñido convirtiéndose en un rugido de furia primitiva. El pánico se apoderó del trío. Se dieron la vuelta para huir, sus movimientos eran frenéticos y descoordinados. El oso los persiguió. Marcus tropezó y cayó. Su grito se mezcló con el rugido del oso. Liam y Ava corrieron de regreso para ayudar a su amigo caído. Lo agarraron por los brazos arrastrándolo hacia la salida de la cueva, pero el oso no se detenía. El espacio confinado de la cueva amplificaba el terror. Los golpeaba con sus enormes patas, alcanzando a Marcus y lanzándolo contra la pared de la cueva. La sangre manchaba el suelo mientras gritaba de dolor. Liam y Ava lograron sacar a Marcus afuera, pero el oso los siguió sin cesar en su furia. Fuera de la cueva el trío corrió por el bosque, las ramas rasgando su ropa y rostros. El oso no dejaba de perseguirlos. Marcus luchaba por seguir el ritmo. Sus respiraciones eran jadeos irregulares. Liam y Ava, sin dejarlo atrás, lo apoyaban lo mejor que podían. Después de lo que pareció una eternidad, el oso finalmente se detuvo y su ira se transformó en confusión. Observó a los excursionistas desaparecer en el denso bosque y luego regresó a su guarida. El trío no dejó de correr hasta que alcanzaron una parte más conocida del bosque. Allí se desplomaron, sus cuerpos y mentes abrumados por la experiencia. Las heridas de Marcus eran graves, profundos cortes por las garras del oso y una posible conmoción por la caída. Liam y Ava, con sus cuerpos magullados y golpeados, trabajaron para estabilizarlo. Improvisaron una camilla con ramas y sus chaquetas, levantándolo con cuidado y comenzando el arduo viaje de regreso al pueblo. El regreso fue una prueba de resistencia y voluntad. Cada paso estaba lleno de dolor y miedo, el recuerdo del ataque del oso todavía fresco en sus mentes. Se movieron lentamente turnándose para cargar a Marcus. Su avance era dolorosamente lento. El bosque ahora se sentía como un laberinto opresivo. Tras horas de viaje agonizante, finalmente llegaron al pueblo. Los lugareños, al ver su estado maltrecho, corrieron a ayudar, llamando a asistencia médica y atendiendo sus heridas. Marcus fue rápidamente trasladado al hospital más cercano, donde los médicos trabajaron para tratar sus heridas. Liam y Ava, aunque menos heridos, también recibieron atención médica. El incidente dejó una marca duradera en el trío. Marcus, después de una larga recuperación, llevó las cicatrices físicas como un recordatorio del encuentro. Liam y Ava quedaron atormentados por la memoria del ataque. Su aventura, que había comenzado con tanta promesa, terminó con una lección dura sobre los peligros de la naturaleza. Laura siempre había estado atraída por la belleza salvaje de la Patagonia. La vasta y agreste naturaleza de la región prometía tanto soledad como aventura, dos cosas que anhelaba tras años viviendo en la ciudad. Planificó su caminata en solitario trazando la ruta de cada día y empacando lo esencial: una carpa, bolsa de dormir, comida, un sistema de filtración de agua y spray para osos. Sabía los riesgos de caminar sola en territorio de osos y tomó todas las precauciones necesarias. El viaje comenzó temprano en la mañana, con el sol tiñendo de oro las montañas de los Andes. Laura sintió una emoción anticipada al partir, con su mochila bien ajustada y su mente concentrada en el camino por delante. Los primeros días fueron tranquilos pero impresionantes. Laura se maravillaba con los paisajes intactos, los picos nevados a lo lejos y la vibrante flora que florecía a pesar de las duras condiciones. Siguió su ruta siempre atenta a su entorno. Acampaba cerca de arroyos donde podía reabastecerse de agua fácilmente. Cocinaba comidas sencillas en una estufa portátil y documentaba su viaje en un pequeño cuaderno. Para el quinto día, Laura sentía conexión con la tierra. La soledad se había convertido en una fuente de paz. Se despertó temprano, llena de energía por el aire fresco de la montaña y la promesa de nuevos paisajes. Su ruta la llevaría a un río entre dos acantilados imponentes, un punto crucial no solo por su suministro de agua, sino también por la espectacular vista que ofrecía. Al acercarse al río, el sonido del agua corriendo se hizo más fuerte, una melodía relajante en medio de la naturaleza. La vista del río con sus aguas cristalinas cortando el paisaje la dejó sin aliento. Laura decidió hacer una pausa para rellenar sus botellas de agua. Encontró una roca plana cerca de la orilla, se quitó la mochila y se arrodilló para filtrar el agua del río. El momento era sereno, con los únicos sonidos siendo el flujo del río y el ocasional trino de los pájaros.
Laura se sentía en paz, completamente absorta en la tarea. No notó el sutil cambio en el ambiente. Cómo el bosque se había vuelto más silencioso, como si contuviera la respiración. Un repentino crujido en los arbustos cercanos la sacó de su ensimismamiento. El corazón de Laura se detuvo por un instante al ver un oso pardo emerger de la maleza. Su pelaje una mezcla de marrones y plateados, y se movía con una gracia que desmentía su tamaño. Laura se congeló con su mente trabajando a toda velocidad. Sabía que los osos pardos podían ser impredecibles, especialmente si se sentían amenazados. Al principio, el oso no parecía consciente de su presencia, olfateando el aire y mirando a su alrededor. El primer instinto de Laura fue quedarse inmóvil, esperando que el oso se alejara. Pero el viento cambió, llevando su olor hasta el animal. La cabeza del oso se giró hacia ella y sus miradas se cruzaron. El pulso de Laura se aceleró. Sabía que debía actuar, pero el pánico amenazaba con paralizarla. Con lentitud deliberada, alcanzó su spray para osos, moviéndose con cuidado para no asustarlo. Pero el oso comenzó a avanzar hacia ella. La mente de Laura repasó su entrenamiento. Se levantó alzando los brazos para parecer más grande, pero el oso no mostraba señales de retroceder. En un instante, el oso la atacó cubriendo la distancia entre ellos con una velocidad alarmante. La mano de Laura se tensó alrededor del spray y lo apuntó al rostro del animal, presionando el gatillo justo cuando estaba a punto de alcanzarla. El aerosol impactó al oso que retrocedió sacudiendo la cabeza. Laura corrió hacia el árbol más cercano, un pino alto y robusto con ramas bajas. Subió como pudo con su cuerpo impulsado por la adrenalina. El oso, desorientado momentáneamente por el spray, pronto se recuperó y la siguió, arañando el tronco del árbol y gruñendo. Laura siguió subiendo con sus músculos ardiendo por el esfuerzo, hasta que encontró una rama lo suficientemente fuerte para sostener su peso. Se aferró a ella respirando con dificultad mientras miraba hacia abajo al oso. Este rodeaba el árbol de vez en cuando poniéndose de pie para arañar la corteza, pero no podía alcanzarla. El corazón de Laura latía con fuerza y la realidad de su situación comenzó a asimilarse. Herida y atrapada, no podía quedarse en el árbol para siempre. Revisó sus lastimaduras, un profundo corte en la pierna donde el oso la había golpeado durante el ataque inicial. El dolor era intenso, pero se obligó a mantenerse tranquila. Su baliza de emergencia era el último recurso. La sacó del bolsillo y la activó. Una pequeña luz roja comenzó a parpadear, enviando una señal de socorro a cualquier equipo de rescate cercano. Pasaron horas y el oso finalmente perdió interés y se alejó, pero Laura no se atrevió a bajar. Mantuvo sus ojos en el horizonte, esperando ver un helicóptero de rescate o escuchar el sonido de pasos acercándose. El dolor en su pierna empeoraba y corría el riesgo de una infección o algo peor si no llegaba ayuda pronto. Al caer la noche, la temperatura bajó, añadiendo otra capa de incomodidad a su situación. Laura se aferró al tronco del árbol, tratando de mantenerse caliente. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente no dejaba de repasar el ataque, analizando cada decisión y movimiento, preguntándose qué podría haber hecho de manera diferente. El sonido de las hélices cortó el aire de la noche, un zumbido distante pero inconfundible que se hacía más fuerte con cada segundo. El corazón de Laura saltó de esperanza. Escaneó el cielo y pronto una luz atravesó la oscuridad barriendo el paisaje. Agitó los brazos frenéticamente mientras el helicóptero se acercaba. La luz la encontró y una voz por altavoz le indicó que se quedara quieta. Laura observó mientras un miembro del equipo de rescate descendía del helicóptero, navegando con destreza entre las ramas hasta alcanzarla. El alivio fue abrumador y las lágrimas llenaron sus ojos mientras el rescatista la aseguraba en un arnés y daba la señal para ser levantados a salvo. De vuelta en el helicóptero, Laura recibió atención médica inmediata. La profesionalidad y eficiencia del equipo contrastaban fuertemente con el caos que acababa de vivir. Mientras volaban hacia la instalación médica más cercana, Laura sintió una mezcla de gratitud y agotamiento. Sabía que había tenido suerte. Su preparación y rapidez de acción le habían salvado la vida.